Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda, como todos los martes a esta hora de la tarde, Alexia Cervantes, en compañía a la distancia, en lo virtual, en lo digital, de Andrés Solís desde la bella Toluca. ¿Cómo estás, Andrés? Pues muy bien, disfrutando del hermoso clima del Valle de Toluca. Aquí ya amanecemos a 2-3 grados sobre cero y la sensación térmica de -1, ¿no? Pero bien, muy feliz, muy contento, Alexia, porque estamos próximos y próximas a cumplir 100 programas al aire. Este es el número 99 y creo que amerita una fiesta. Sin duda alguna, aunque sea un pastelazo virtual, un brindis con leche con chocolate, qué sé yo, pero festejar estos 100 programas de Periodismo Hoy, porque pues vaya que nos han costado su trabajito, considerando que pues 2 programas los hicimos en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación y de ahí hasta la fecha pues en línea, dadas las condiciones dictadas por la pandemia del COVID-19. Pero bueno, eso no nos quita el ánimo, no nos quita el mérito, por supuesto, así que estamos muy contentos de saludarlos en la emisión 99, ya un piquito a casi nada de los 100 programas de Periodismo Hoy. Pero bueno, en el programa del día de hoy vamos a hacer un balance, un análisis del ejercicio periodístico a lo largo de 2021. Como lo anticipamos desde el programa anterior, vamos a hacer este balance de un año en el que desgraciadamente continuaron las agresiones a periodistas y la impunidad, además del contexto, por supuesto, de la precariedad laboral agravado por la propia pandemia. Así es, y tal como lo platicamos en el programa anterior, donde hicimos esta primera revisión de las tendencias del periodismo para 2022, de acuerdo con este informe que presentó el Instituto Reuters, pues el chiste es ver de qué manera estamos haciendo periodismo, cómo atraer audiencias. Pues hay una tendencia justamente a consumir cada vez menos noticias, pero aquí, para que nos cuenten cómo ven la realidad del periodismo actualmente, cómo lo vieron el año pasado, hacia dónde hay que moverse, pues vamos a platicar en este programa con 2 extraordinarios colegas, amigos, periodistas: Daniel Moreno, director de Animal Político, y Gerardo Albarrán de Alba, que es defensor de las audiencias de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Pero antes, como siempre, vamos con nuestras recomendaciones en Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. El pasado 20 de enero se estrenó el documental Silencio Radio, el cual aborda el despido de Carmen Aristegui y su equipo de investigación de MBS Radio por el caso de la Casa Blanca en 2015. El largometraje también trata el tema de espionaje que sufrieron ella y su hijo Emiliano con Pegasus, un software de Israel que es vendido solo a gobiernos. Silencio Radio, dirigida por Juliana Fanjul, puede verse en los principales cines del país. Zona Cero invita al taller Protocolos de Seguridad en Cobertura Periodística. Dentro del taller se verán temas como qué hacer en caso de secuestro, cómo reportear los hechos noticiosos y cómo se integran los sistemas policiales y de inteligencia en el marco jurídico mexicano, así como la relación de los reporteros con estas fuentes. El taller tendrá lugar los días sábados de 18 a 20 horas, vía Zoom, y comenzará el sábado 7 de febrero. Para mayor información e inscripciones, puedes enviar un correo a contacto@zonaceromexico.com. La Universidad Iberoamericana invita al diplomado Comunicación Política Asertiva. Este diplomado está diseñado para personas que formen parte de organizaciones de la sociedad civil,
empresas, partidos políticos o de la administración pública en cualquiera de sus 3 niveles, que busquen contribuir en el desarrollo de una sociedad democrática, incluyente y solidaria, a través del manejo estratégico de la comunicación. Dará inicio el 2 de marzo y tendrá lugar los días miércoles y viernes de 20 a 22 horas, y la modalidad será presencial en las instalaciones de la Ibero, Ciudad de México. Para mayor información puedes enviar un correo a informesds@ibero.mx o bien enviar un WhatsApp al 55 59 50 42 26. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Comuníquense a este programa, recuerden que estamos muy pendientes de sus mensajes en Facebook, nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter estamos como @hoyperiodismo, ahí siempre estamos muy al pendiente de sus comunicaciones, comentarios, quejas, reclamos, todo lo que nos quieran decir, como estos comentarios que tenemos aquí a continuación, Alexia. Así es, nos escribió Alejo Androc, así se hace llamar en redes sociales. Dice: Alexia, Andrés, no usen la palabra entretenimiento. Eso significa circo, como el clásico pan y circo. Desde luego no. Existen palabras muy adecuadas como alegrar o divertir. Radio Educación nos da información que nos hace aprender de manera amena y divertida. Esa es la opinión de Alejo Androc. Que además me pareció un comentario bastante acertado, porque la semana pasada platicábamos de estas responsabilidades que tenemos los medios en general, comerciales o públicos, de informar, educar y entretener. De ahí es que este amigo Alejo pues, nos hace la aclaración de no usarla, para no verlo así como algo más, ¿cómo decirlo? Pues como si fuera más de chacota que este tema de la información con valor, ¿no? Pues sí, aunque yo tengo muy buenos ejemplos de la BBC de Londres en los que ellos claramente dicen, bueno, también nuestra labor como medio público, que además está recibiendo dinero directamente de la ciudadanía con una cuota que se les cobra, pues nuestra función como medio público también es ofrecerles deportes, también es ofrecerles reality shows, también es ofrecerles conciertos. Vaya, es una concepción un poco diferente que valdría la pena estudiar aquí en el caso de los medios públicos mexicanos. Pero bueno, eso será tema para otra ocasión. Esa es harina de otro costal. Queremos agradecerles como siempre todos sus comentarios, sus recomendaciones, todos sus mensajes, y dicho lo anterior, pues ¿qué te parece, Andrés, si vamos con las primeras pistas del periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de un periodista que inició su trabajo como cronista taurino para el diario El Nacional en 1930, pero con el paso del tiempo se convirtió en un analista crítico, en un analista de la vida política del país, creo que hasta en gobernador de San Luis Potosí. Y de hecho fue una de las plumas fundadoras de medios importantes como El Día, La Jornada, la revista Siempre, y es como bien lo dices, su paso por San Luis Potosí, pues no fue su única experiencia en el servicio público, y este personaje le ha llegado a generar cierta urticaria a ciertos sectores de la prensa. Pero bueno, si saben de quién vamos a platicar, pues manden sus mensajes a este espacio de Periodismo Hoy. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a esta primera parte de nuestra plática con Daniel Moreno, director de Animal Político, y con Gerardo Albarrán, defensor de las audiencias de Ibero Radio y del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara? A lo largo de 2021, pues la pandemia por COVID-19 no dio tregua ni a las personas, ni al mundo, y tampoco a quienes hacemos periodismo. Y de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, la situación de las y los periodistas en nuestro país no mejoró, y por el contrario, en algunos casos empeoró, y la cifra de colegas que perdieron la vida en cumplimiento de su trabajo pues siguió en aumento, y pues había que estar cubriendo las conferencias mañaneras. Se instauró la sección llamada esta de quién es quién en las mentiras. Y de estos puntos y de otros más vamos a platicar este día en esta emisión, en donde vamos a tratar de hacer una revisión de cómo nos fue al periodismo en general
a las y los periodistas a lo largo de 2021 y cuáles serían las tendencias para este año que inicia 2022. Y para ello, en este espacio vamos a tener la presencia de Daniel Moreno, periodista, director de Animal Político, y también de Gerardo Albarrán, también periodista y actualmente presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, y que también es defensor de las audiencias de Ibero Radio, también del Canal 44 y Radio UDG de la Universidad de Guadalajara. Daniel Moreno, Gerardo Albarrán, bienvenidos, gracias por estar en este espacio de periodismo hoy en los micrófonos de Radio Educación. Al contrario, muchas gracias por invitar, y qué mejor que sea con Gerardo, así es de que empecémosle. Así es, qué buena idea esta de juntarnos y estar otra vez en casa, que es Radio Educación. Perfecto, chicos, pues bienvenidos. Y para comenzar, pues ahora sí que díganos desde su perspectiva qué aspectos marcaron pues las coberturas, el trabajo periodístico en este 2021. Ya por ahí Andrés mencionaba algunos, pero ¿cuál es su balance? Empezamos con Daniel. Pues mira, para serles franco, yo pondría en primerísimo lugar un tema propio del oficio. Hablar con gente es algo natural para el periodismo, es decir, nuestro trabajo se basa en hablar con la gente, en escuchar sobre todo a la gente. Y estar en pandemia, ¿cómo dificulta este trabajo? Y me refiero desde la vida cotidiana, es decir, desde las notas de registro, de lo mismo una conferencia de prensa que, no sé, de irse afuera de un hospital a hablar con la gente contagiada de COVID, que es notas que hicimos todos todo el año, hasta por supuesto sentarse con una fuente de información y hablar, como le decimos, off the record o fuera de libreta, con alguien, pues es absolutamente indispensable para nuestro oficio. ¿Y cómo le haces para hablar con una fuente por Zoom? Entonces, hay primero que nada esta dificultad que, insisto, no es un tema menor, porque hace de nuestro oficio o dificulta nuestro oficio pues de una manera muy importante. Entonces, primero diría, asumiendo por supuesto que hablo de algo general para el oficio de periodismo de todos, no solo de México, sino de todos lados, creo que ese es un primerísimo problema. Habrá que agregarle muchas otras cosas más. Yo diría, entre otras cosas, que el solo hecho de que la pandemia haya generado pues las cantidades de desinformación que hay, ha hecho también del periodismo una herramienta, yo creo, que si siempre ha sido o si siempre ha querido ser útil, pues en estas coyunturas tiene que serlo más. Habrá que preguntarnos si hemos sido lo suficientemente útiles, si hemos sido precisos, si hemos sido claros, si no hemos caído en el amarillismo en este tema propio de la pandemia, pero creo que al menos en diferentes espacios, en diferentes medios, sí ha habido la vocación de serle útil a la gente, y esto me parece importante porque luego nos enfrentamos a un periodismo que quiere derribar gobiernos, cuando pues la vida cotidiana del que tiene hoy la preocupación del COVID y de cómo se contagia y de qué tiene que hacer y de que tiene que presentar un papel en su trabajo diciendo que lo tiene, no sé, todo este tipo de cosas pues son indispensables y son una forma de hacer periodismo necesaria, ¿no? Entonces creo que eso también, y los pongo pues como dos temas, en el entendido de que por supuesto también tendremos que hablar de este gobierno, pero arranco con esos dos. Gerardo, por favor, ¿cuál es tu punto de vista? Considerando también que, pues está el contexto de los bajos salarios también, los riesgos de esta pandemia, las cargas excesivas de trabajo, que resulta que el home office o el chon office, como le decimos aquí, pues es 24/7 y prácticamente estás contestando todo el día, como que se perdió este rollo de la jornada laboral, de la claridad, de los límites. ¿Cómo ves esta parte también de pues las prestaciones? Creo que tenemos más amigos en este punto de la pandemia, tenemos más amigos periodistas con COVID que con prestaciones laborales, pero ¿cómo lo ves, Gerardo? Ciertamente está por ahí la cosa. Un meme muy popular en estos días es: si no tienes a un amigo, a un colega enfermo de COVID en este momento, cuidado. Lo que pasa es que no tienes amigos ni colegas, ¿no? Porque todo el mundo se está enfermando, y sobre todo con esta variante de Omicron. Yo coincido básicamente con lo que nos plantea Daniel. En efecto, estamos ya a punto de iniciar el tercer año de pandemia, desde el cual los periodistas y los medios en general hemos tenido que
reaprender a hacer las cosas en entornos definitivamente poco propicios. Pero tampoco ha sido tan avasallador esto del COVID en términos del quehacer cotidiano. De alguna manera, desde hace muchos años ya también el periodismo se hace mucho a través del uso de tecnología, básicamente el teléfono. Buena parte del trabajo de entrevistas, de cotejar datos, de checar nuestras fuentes, se hacía ya a través del teléfono. Casi se podría decir que desde siempre. Ahora, en lugar del teléfono, utilizamos más el Zoom. Pero además de complejizarnos de alguna manera la forma de reportear y de investigar, está todo lo que estás planteando tú. En efecto, el COVID vino a acrecentar todavía más un aspecto de la crisis de los medios que tiene que ver con las rutinas profesionales y las rutinas laborales de los periodistas. Si ya de por sí, a partir de el cambio de gobierno en 2018, el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y todos los cambios que propone en los términos de la relación entre prensa y gobierno se tradujeron en despidos masivos de periodistas en los medios no solo de la Ciudad de México, sino prácticamente de todo el país, lo que se tradujo a su vez en incrementos de las cargas laborales para los periodistas. A eso súmale también la convergencia tecnológica en la que los periodistas han tenido que aprender a hacer radio, a hacer televisión, a hacer prensa escrita, a hacer periodismo digital, todo en un mismo paquete y todo por el mismo salario, aumentos de las jornadas laborales, disminución de las prestaciones sociales, en fin, un entorno absolutamente poco propicio para un periodismo reposado que permita hacer piezas periodísticas que verdaderamente, como ya decía Daniel, le sirvan a la gente, más allá de la mera coyuntura cotidiana y de la grilla política, contarle las historias que verdaderamente le importan a la gente, pero además las historias que necesita para su vida cotidiana, para poder funcionar en sociedad y para tener la información necesaria para participar en la toma de decisiones de su propia comunidad. Todo eso ciertamente se ha complejizado con este entorno pandémico. Lo que no cambió mayormente es el entorno de violencia y de ataques a la prensa, que si gustan es algo que tocaremos más adelante con amplitud. Ciertamente el periodismo llegó ya en ciertas condiciones tanto profesionales como laborales, pues sí, ya depauperadas, que además lo venimos arrastrando desde hace décadas, como bien lo dices, Gerardo, y como bien lo apuntas, Daniel. Pero pareciera que en los últimos 2 años, y ya decir 2 años es mucho tiempo, pero pareciera que el periodismo sí ha sufrido cambios en la manera en cómo salimos a la calle a reportear, o cómo no salimos a la calle a reportear. Pero ¿qué tuvimos que aprender a hacer, aparte de este tema del manejo de tecnologías, el manejo de las herramientas digitales como el Zoom, como Teams, como estas otras? ¿Qué otro tipo de narrativas tuvimos que aprender? Porque también tuvimos que reaprender al periodismo de ciencia, al periodismo en salud, que no sabíamos del todo, que digamos que la pandemia ha mostrado esa gran deficiencia que teníamos como periodistas. Gerardo y después Daniel, por favor. Así es, no somos periodistas de ciencia, la mayor parte del gremio está focalizado en la cobertura política o en la cobertura de violencia, algunos temas sociales, pero no hay un periodismo de ciencia desarrollado en nuestro país. Creo que una de las cosas que hemos tenido que aprender es a cambiar la narrativa de cómo cubrimos una pandemia, entender que una crisis sanitaria no es
un mero escenario de confrontaciones políticas, que es lo que muchos siguen haciendo, sobre todo en medios electrónicos, hacen una cobertura de la pandemia más centrados en el anecdotario político que en la información que verdaderamente le sirve a la sociedad para entender un fenómeno de crisis, de crisis sanitaria. Y otra cosa que hemos tenido que aprender la mayoría, aunque eso es algo que ya Daniel Moreno y su equipo lo vienen haciendo desde hace muy buen rato, es a verificar la información, porque precisamente la luz de desinformación en torno a este tema propició que muchísimos periodistas reprodujeran informaciones imprecisas y contribuyeran a esta desinformación. Todo este escenario lo que vino a hacer es a reforzarnos el principio básico del periodismo, que es verificar y verificar. Es decir, lo que uno enseña cuando da clases de periodismo a los jóvenes y que aprendió desde el principio. Si tu madre dice que te quiere, chécalo. Y creo que lo que plantea Gerardo es muy importante, porque la pandemia nos ha recordado que llevamos 3 años de manera destacada, aunque sería absurdo suponer que la polarización empezó con este gobierno, pero llevamos, insisto, 3 años en donde cada uno de los temas se contamina por esta misma polarización y por el hecho, en efecto, como plantea Gerardo, de que incluso un tema de salud se vuelve central en una arena política en donde los argumentos importan poco. Importan poco porque finalmente las partes más en los extremos no parecen dispuestas a escuchar. Y creo que esto es importante porque finalmente cuando parte del trabajo del periodismo es evaluar cómo han sido las políticas públicas en este gobierno para enfrentar la pandemia, y no es sencillo hacerlo porque invariablemente caes o en las redes en favor de este gobierno, que por supuesto te dicen que eres lo peor del mundo si los criticas, o en sentido contrario a los sectores más duros y más críticos, diciendo que o eres tibio o deberías agarrar a patadas al gobierno, o no tengo idea que se imaginan. Eso ha hecho particularmente complejas las cosas, y creo, no sé si coincidan ustedes, pero yo creo que, visto en términos generales, el periodismo, híjole, déjenme decirlo, pues para no buscar palabras adornadas, creo que el periodismo ha fallado. Y ha fallado porque temo que, como también planteaba Gerardo, que parte importante de los medios, algunos con mucha voz y con mucha audiencia, sean en electrónicos, en digitales o en impresos, pues claramente están empeñados en la crítica facilona o la propaganda facilona, insisto, a favor o en contra de este gobierno. Entonces, creo que la pandemia también ha revelado esto, ha revelado que el rigor, que también es otro de los elementos fundamentales del periodismo, que por supuesto la verificación, sin duda otro de los elementos, como también planteaba Gerardo, híjole, no sé si podamos presumir que se hacen en la mayor parte de los medios o que la hace la mayor parte del periodismo. Creo que eso es uno de los temas que debe de preocuparnos. Insisto, el que el periodismo salga de la ideología, del discurso fácil, de la crítica fácil o de la propaganda, para meterse realmente a hacer una revisión de políticas públicas, de comparar lo que se ha hecho en México con otros países, de criticar lo que se tenga que criticar, dar números que se tengan que dar y dejarle en todo caso al lector, por supuesto, el juicio final de lo que ha sido estos, pues ya 2 años y quién sabe cuánto tiempo más, porque yo ya perdí las cuentas, pero insisto, creo que tenemos que ser autocríticos en términos del sistema de medios, más que el medio fulano o el medio mengano, y asumir pues que es urgente recuperar el rigor y la verificación y la imparcialidad como elementos indispensables para el ejercicio periodístico, ¿no? Hacer verdadero periodismo sin miedo a salir en el quién es quién en las mentiras, ¿no? Del gobierno federal, que pues, es una pues dinámica, llamémoslo así, que justamente arrancó este 2021 y
que vaya, creo que nadie está en contra del derecho de réplica. La cosa es que este ejercicio no constituye en sí un derecho de réplica. ¿No es así, Daniel? Hace algunos días justamente sacaron por ahí, lo vamos a poner en nuestras redes sociales, un reportaje en el Sabueso justamente de Animal Político sobre el trabajo que hace la encargada de esta sección y cómo por ahí también han dicho pues falsedades, hay que decirlo con todas sus letras. Muchas, o sea, en términos reales esa ha sido una sección claramente fallida. Yo he visto críticas incluso de gente cercana a este gobierno que reconoce, que sabe que es una sección hecha básicamente para golpear. No hay un ánimo real de cotejar, de ofrecer información distinta. Quizá hay un ejemplo clarísimo en estos días, porque no puede ser que el gobierno diga que los medios mentimos sobre un caso de unos desaparecidos en Michoacán, a quienes pues la familia sostiene que fueron secuestrados por la Guardia Nacional y luego desaparecidos en un caso que por supuesto es gravísimo, y que en la mañanera simplemente en esta sección te digan es mentira. No, perdón. Hay testimonios de gente, se puede probar estos testimonios. No es un tema menor, no es un tema que en donde baste la palabra de Vilchis, de la responsable pues de la sección, para que ya digamos, ok, entonces no hay bronca, ¿no? No, perdón. Hay unas personas desaparecidas y hay testigos que sostienen que fue la Guardia Nacional. Esto no se elimina diciendo simplemente es falso, que además, pues habrá que decirlo, es una mala costumbre de la mañanera. Es decir, no solo en esta sección, sino en las mañaneras en general, pues cada vez que se presentan elementos de prueba sobre algo que está mal hecho o que, no sé, una política pública fallida o lo que sea, la respuesta presidencial es yo tengo otros datos y por supuesto, eso anula, digamos, la posibilidad de realmente revisar lo que esté pasando en tal o cual política pública. Entonces, creo que eso está claro desde el día 1. Las mañaneras no son un espacio para rendición de cuentas y transparencia. Tienen otros objetivos que puedo o no entender y respaldar. Yo, la verdad, creo que 2 horas diarias en la mañanera son demasiadas, pero no me preocupa ese debate, sino lo que me preocupa es que se suponga que las mañaneras, repito, sean el espacio de transparencia y rendición de cuentas que se necesitan, porque no lo son. Porque no importa que vayas y presentes pruebas, pues simplemente te dicen no es cierto y te mataron los datos. No importa el medio que seas. Digo, yo recuerdo, y termino esta parte con esta anécdota, recuerdo que fue hace, no sé, quizá año y medio, un periodista de The Guardian a decir, oiga, presidente, hemos recorrido comunidades de Yucatán en donde pues hemos visto que se queman tierras para participar en Sembrando Vida. Y el presidente dijo, no es cierto. Y el reportero de The Guardian, presidente, pues yo vengo de ahí. O sea, yo fui a verlos, yo hablé con la gente, lo tenemos publicado. Y la respuesta fue, no es cierto. Y se acabó. Bueno, esa es la realidad de las mañanas, ¿no? Es parte de lo que hemos visto en los últimos 2 años, bueno, poco más, porque en realidad las mañaneras iniciaron en agosto de 2018, poco después de que el presidente recibiera la constancia de mayoría como presidente electo en ese entonces. Pero estamos hablando con Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político, periodista, y con el también periodista Gerardo Albarrán de Alba. Actualmente es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Periodistas de la Ciudad de México y defensor de las audiencias de Radio UDG del Canal 44 de la propia Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer una brevísima pausa porque la charla se está poniendo muy interesante, así que no se cambien. Como siempre, hacemos una muy breve pausa en esta conversación de nuestro programa para recordarles que estamos pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Recuerden que ahí pueden mandar todos sus comentarios y también estar muy pendientes de la información que les compartimos, informes, noticias, por supuesto el podcast de cada semana que también lo encuentran disponible en la página www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues siguiendo con el tema de las pistas de periodismo en persona del día de hoy vamos a contar la historia de un periodista que siempre que podía mencionaba que el haber compartido con José Pajes Yergo la noble aventura de la Fundación de Siempre, así lo decía, esa era su máxima distinción profesional.
De hecho, su relación con Pagés Yergo se dio cuando nuestro personaje tuvo un accidente que lo dejó en cama durante 3 largos años, en los que, pues, Pagés Yergo precisamente lo invitó a escribir y hacer análisis político del país y de América Latina, y que fue lo que lo fue encumbrando precisamente en esta faceta de analista. Envíen sus respuestas. Mientras, ¿qué les parece si seguimos haciendo un balance de lo ocurrido en el mundo del periodismo en 2021 y de las tendencias y predicciones que nos esperan para este todavía incipiente 2022? Ya estamos aquí de regreso platicando con Gerardo Albarrán de Alba y Daniel Moreno Chávez, 2 experimentadísimos periodistas de larguísima trayectoria y que además nos están platicando sus perspectivas, sus puntos de vista sobre cómo nos fue al periodismo en general, a las y los periodistas en particular durante 2021 y cómo esperan que nos vaya. Y antes de la pausa, Gerardo Albarrán, Daniel nos platicaba sobre este tema de las mañaneras, un tema que tú has dicho desde el primer día, que el presidente no le habla a los periodistas durante las mañaneras. ¿Qué pasa en las mañaneras? Así es, por supuesto que el presidente no está hablándole a los periodistas ni a nadie más. Coincido totalmente, las mañaneras no son un ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas, es un ejercicio de propaganda, total y abiertamente, lo cual no es condenable por sí mismo. Aquí lo que estamos viendo es simplemente una manifestación, un efecto de la polarización que vivimos. La mañanera es un ejercicio de disputa por la narrativa, de ver quién impone la narrativa, si el presidente o todos los medios que están abiertamente en contra de lo que López Obrador representa y eventualmente podría convertirse alguna vez en proyecto de nación. Creo que los sistemáticos cuestionamientos y las descalificaciones del presidente López Obrador a la prensa en general y a algunos periódicos y periodistas en particular son respuesta, la más de las veces, a coberturas sesgadas y a posicionamientos político-editoriales que son magnificados desde las redes sociales para luego regresar a los mismos medios como si fuera nueva información. Es decir, los medios y las redes sociales se retroalimentan mutuamente como una serpiente que se muerde la cola. A veces escucho yo noticieros de radio, hace rato que dejé de ver televisión por higiene mental, pero escucho los noticieros y me sorprendo. La virulencia con la que se cuestiona y se critica y se denuesta a la presidencia de López Obrador, y me pregunto, coño, si esto lo hubieran hecho hace 2, 3, 4, 5 sexenios, puta, qué país tan maravilloso tendríamos hoy día. Hace rato que habríamos consolidado la democracia en este país. Pero del mismo modo que López Obrador en sus mañaneras hace un ejercicio de propaganda, lo que están haciendo la mayor parte de los medios es también un ejercicio de propaganda de los intereses contrarios a lo que representa López Obrador. Y eso es algo que tampoco podemos omitir. La prensa en buena medida convierte a la anécdota en un hecho, ¿sí? Y así como el presidente tiene otros datos, los periodistas tienen una anécdota que lo convierten en un hecho generalizable, como si esa fuera la realidad completa, y eso tampoco creo que contribuye a informar adecuadamente a la sociedad. Yo quisiera preguntarles a ambos cuáles son las perspectivas para este 2022, las predicciones, las tendencias. Por ahí yo vi que Gerardo publicó en Twitter, compartió en Twitter un estudio del Instituto Reuters en conjunto con Neumann's Lab, en el que señalan, entre otras cosas, que hay una tendencia preocupante en torno a la pérdida de atención por las noticias, por ejemplo. Pero, ¿qué otras tendencias, qué otras predicciones tienen ustedes en el radar para este 2022, Gerardo? Bueno, básicamente hay dos aspectos. Uno,
ver si la prensa finalmente aprovecha la oportunidad que representa esta administración y esta coyuntura para empezar a hacer un periodismo dirigido a la gente y no a las élites de poder político y económico, como es la tradición en este país. Afortunadamente, cada vez hay más medios fuera del espectro mainstream haciéndolo, y el caso de Animal Político me parece que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de buen periodismo hecho desde fuera, desde la periferia del mainstream. Pero como ese, cada vez hay más y más y más portales informativos en los estados haciendo un periodismo dirigido a la gente, y eso nos va a llevar a un segundo tramo de este sexenio con una relación prensa-gobierno cada vez más interesante. Y por el otro lado tenemos el aspecto tecnológico. La crisis de los medios seguirá acrecentándose y los medios tradicionales tendrán que verdaderamente reinventarse, tanto en lo tecnológico como en el deber ser y el quehacer periodístico, antes de que terminen verdaderamente hundidos en la intrascendencia que ya están representando. Por el otro lado, estos nuevos medios que yo le llamo periodismo outsider, y de hecho estoy haciendo una investigación académica al respecto, irán ganando terreno en la medida en que la gente se identifique con las historias que les están contando. Así que por ahí hay mucho que hacer, y yo auguro que la mesa está puesta para que los periodistas hagamos periodismo más allá y a pesar de los dueños de los medios. Bueno, como ven, más que predicciones, lo que nos dice Gerardo son buenos deseos, y yo estoy exactamente en las mismas. Es decir, yo sí creo que más allá de debatir sobre quién es el responsable de la polarización, si las críticas del presidente son válidas o no, que ameritaría no uno, sino varios programas más, yo también subrayaría, ojalá este 2022 fuera un año en donde el periodismo recupere su imparcialidad, su rigor y su verificación. Evidentemente, pues, hay muchísimos casos en donde se está haciendo buen periodismo, y creo, yo siempre afirmo que hoy se hace más y mejor periodismo que en cualquier otro momento de la historia en América Latina, no solo en México, pero aún así no es suficiente, y no lo es por lo que hemos dicho en este programa, que es sí vemos medios interesados, y estoy usando el plural, me permito incluirte, Gerardo, pero sí estamos viendo medios que parecen más interesados en hacer política que en hacer periodismo. Y esa parte nos debe de preocupar. Y lo digo, insisto, en los dos sentidos. ¿Por qué? Porque también lo que vemos es mucha propaganda. Es decir, lo que estamos viendo es medios, habría que decir, algunos de los medios que hoy hacen propaganda la hacían antes con el gobierno anterior, no es que haya un cambio fundamental, pero lo cierto es que ha habido un crecimiento importante de medios particularmente digitales, de canales de YouTube, lo que sabemos que hay y que tiene relativamente poco tiempo de haber explotado en el mejor sentido de la palabra, pero lo que vemos ahí no es periodismo, es propaganda, es opinión, es rollo, es ganas de quedar bien, no es interés por el lector, no es interés por el radioescucha. Entonces, de ambas partes, e incluso, repito, en medios nuevos, creo que lo que deberíamos esperar o exigir como consumidores de información, además, es recuperemos el rigor, recuperemos la imparcialidad, asumamos pues que esa es la única utilidad que puede tener este periodismo. Y creo que en la medida que empujemos esta idea, creo que puede ser un mejor año.
porque insisto, creo que nos estamos quedando, y no faltará quien diga, pero es que el presidente, no, ya sé, o sea, podemos, repito, criticar al presidente en todos los programas que quieran, pero lo cierto es que hay una responsabilidad de los medios y de los periodistas por hacer el mejor periodismo posible y el más útil para los lectores. Recordar siempre que lo único que valida nuestro trabajo es el servicio a los lectores, y que en este tema nos estamos quedando cortos. Y creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque además, y el estudio de Reuters es durísimo en ese sentido, vale la pena que lo vean y le echen una buena revisada, porque tiene otro dato también, que es la pérdida de confianza en el periodismo. Es decir, lo que nos plantean es que en los últimos 2 años, si no estoy mal, a ver si tú te acuerdas del número, Gerardo, pero era una caída del 10% en la credibilidad, que era mucho. Es decir, el periodismo en México está perdiendo prestigio, en buena medida, repito, porque se está volviendo parte de los sectores polarizados, insistiendo que hay muchas excepciones, no nos confundamos. Pero aún así, me preocupa que los grandes medios, en términos de tiraje, de influencia, de lectores, o como lo querramos llamar, están, repito, más preocupados en eso que en hacer periodismo riguroso. Fíjate que tal vez más que un acrecentamiento de la pérdida de credibilidad de los medios, a lo mejor lo que está reflejando esta estadística es una conciencia cada vez mayor de la sociedad en la lectura de los medios. Tal vez ese efecto de una mayor alfabetización mediática en la que la sociedad está aprendiendo a distinguir a los medios que están haciendo periodismo para ella y a los medios que históricamente han servido como propaganda de intereses extraperiodísticos. Ojalá. Y que afortunadamente la misma sociedad se volvió más exigente con los propios medios, ¿no? Déjenme poner aquí una pequeña pausa. Déjame tomarte la palabra, Daniel, y busquemos una ocasión para hacer otro programa o los programas que hagan falta, porque creo que estos temas siempre serán inacabados y esa es la razón fundamental de este programa Periodismo Hoy, que hablemos de periodismo, pero sobre todo para quienes no son periodistas, para que les expliquemos por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos una fauna tan extraña, ¿no? Y yo me quedo con esto que dicen ustedes. Creo que sí hay una gran responsabilidad de quienes hacemos periodismo por hacer periodismo profesional, bien hecho, quienes estamos sobre todo en la calle. El pleito de los empresarios y los dueños de los medios creo que está en otro terreno, pero sí nos está afectando y creo que ese debe ser uno de los temas que tenemos que platicar a futuro, porque además ha elevado las vulnerabilidades que como periodistas hemos padecido en los últimos 20 años por lo menos, y que esto ha facilitado precisamente que haya estos temas de violencia, asesinatos, secuestros, privaciones de libertad, agresiones contra medios. En fin, todo esto que hemos visto a lo largo de estas últimas 2 décadas, y pues no me queda más que agradecerles, Daniel, Gerardo, colegas periodistas, buenos amigos, que estén aquí en este espacio, que es suyo, por supuesto, para cuando quieran. Siempre que quieran, encantado, muchísimas gracias y saludos a todos. Un abrazo, Daniel, un abrazo, Andrés, y a toda la audiencia de Radio Educación. Una idea última, nada más, rapidísimamente, a todo lo que nos decía Daniel Moreno que hace falta que ocurra, yo le agregaría también la transparencia de los medios, cómo se están financiando. Así como López Portillo decía que él no pagaba para que le pegaran, a hoy yo me preguntaría, como lector, como radioescucha, como televidente, ¿quién paga para que peguen esos medios? Totalmente de acuerdo, es un derecho. Pues esperamos encontrarnos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias, Daniel Moreno. Muchísimas gracias, Gerardo Albarrán. Que les vaya muy bien. Pásenla bonito. Bueno, yo creo, Alexia, que este tema de las tendencias del periodismo, las innovaciones, los cambios, van a ser por fortuna un tema inacabable, porque pues siempre nos tendremos que estar adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias, a las nuevas realidades del mundo. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación con Daniel Moreno y Gerardo Albarrán, recuerden que estará disponible en la sección de podcast en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y además recuerden que se pueden suscribir al podcast para que se descargue de manera automática cada semana si es que tienen un dispositivo de la manzanita.
Y bueno, pues dicho lo anterior, ya llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que escribe Andrés Solís y que está dedicada hoy a un periodista, escritor y analista político mexicano que también fue gobernador del estado de San Luis Potosí. Escuchen, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Francisco Martínez de la Vega. La sana distancia no nació con esta pandemia. Existía en la política, como cuando el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León hablaba de la sana distancia entre su partido, el PRI, y su gobierno. Esta sana distancia existe también entre el periodismo y la política, aunque algunos personajes logran brincarse al otro lado del escritorio y alcanzar posiciones de poder, como Francisco Martínez de la Vega. Francisco Martínez de la Vega nació el 26 de agosto de 1909 en la ciudad de San Luis Potosí, en el seno de una familia de clase media que pronto enfrentó la pobreza por la incapacidad de su padre de trabajar por motivos de salud. En 1923, con apenas 14 años, Francisco tuvo que dejar la escuela para trabajar y mantener a su familia, pero hacia finales de la década se fue a estudiar el bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Ya en la capital del país, consiguió un empleo administrativo en la Universidad Nacional, con lo que pudo ayudarse a pagar sus estudios y enviar algo de dinero a su casa en San Luis Potosí. Sin oportunidad de estudiar una carrera, Martínez de la Vega aprovechó el tiempo que tenía para leer y su gusto por los toros lo llevó a estar prácticamente cada domingo en la Plaza México. Francisco Martínez de la Vega se inició en el periodismo gracias a su pasión por la tauromaquia. En 1930 se convirtió en cronista taurino para el diario El Nacional, que fuera el periódico oficial del gobierno federal. En aquellos años, el director de este diario era Fernando Benítez, quien vio en Martínez de la Vega el potencial de un buen reportero y le dio la oportunidad de ir creciendo desde ser cablista y auxiliar de redacción hasta ser reportero de guardia. En El Nacional, Martínez de la Vega cubrió todas las fuentes y posteriormente pasó a la mesa de redacción, primero como secretario y luego como jefe de la mesa, siempre al lado de Benítez. En 1942, ambos periodistas salieron del periódico debido a la exagerada injerencia que tenía el entonces presidente Miguel Alemán en las decisiones editoriales de este medio oficial. Lejos de ser una derrota profesional, la salida de Martínez de la Vega de El Nacional se convirtió en la oportunidad de mostrarse como analista crítico y serio sobre la vida política del país. A mediados de los años 40, el periodista comenzó también su faceta de asesor político y funcionario público, y entre 1943 y 1964 tuvo varios cargos en la administración pública. En 1958 fue electo diputado federal y entre 1959 y 1961 fue gobernador interino de su natal San Luis Potosí. Al poco de salir de El Nacional, el periodista tuvo un accidente que lo dejó fuera de actividad durante casi 3 años, tiempo que dedicó a escribir análisis político, y uno de los lectores de estos textos fue José Pagés Yergo, entonces director de la revista Hoy, quien se convertiría en su nuevo maestro y mecenas. Al lado de Pagés, Martínez de la Vega se encumbró como un gran analista político y articulista. Publicó en la revista Hoy y fue de las plumas fundadoras de la revista Siempre, del diario El Día y en La Jornada, donde publicó hasta poco antes de su muerte. Entre los varios reconocimientos que recibió en su vida por su gran aporte a la difusión de las ideas a través de sus textos periodísticos, en 1976 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo y en 1984 recibió la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, que otorga la Cámara de Diputados. Y aunque algunos criticaron su incursión en la política,
El legado periodístico de Francisco Martínez de la Vega sigue siendo un punto de partida en lo que a la comunicación política moderna se refiere. Pues ya se nos terminó el tiempo, Andrés, llegó la hora de despedirnos, de cerrar la cortina aquí, pero prepararnos para el programa número 100 de Periodismo Hoy. De verdad, muchísimas gracias a todas, a todos por su apoyo, por su escucha a lo largo de estos 100 programas, por sus comentarios, felicitaciones, pero también por sus críticas, por esos mensajes que de verdad nos hacen crecer, nos hacen pues volver a reescribir la plana cuando sea necesario, corregir, platicar en las reuniones de producción, ver por dónde llevamos este programa, tratando siempre de hacerlo por el mejor camino. Así es, tal cual lo dices, este programa de verdad es posible gracias a ustedes que nos acompañan, a ustedes que nos escuchan, y la verdad es que yo sí estoy muy contento de que vamos a cumplir 100 programas al aire y espero que sean todavía muchos más. Pero mientras, recuerden que tenemos una cita todos los martes pasadita a la 1 de la tarde y vamos a bajar la cortina de aquí, como dice Alexia, pero la vamos a levantar en las redes sociodigitales para que sigamos la conversación. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís, y hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.